Buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Les damos la más cordial bienvenida aquí a la iglesia Edificados en Cristo. Es un gusto saludarles y le damos muchas gracias a Dios que aun a pesar de tanta problema, tanta dificultad, es un privilegio poder gozar de estas plataformas virtuales para poder estar reunidos para estudiar las Sagradas Escrituras. En esta tarde le damos las gracias al soberano Dios por todas estas instrumentos, todos estos medios que nos permite estar unidos como iglesia, ya que debido a la pandemia no podemos estar físicamente. Sin embargo, a través de estos medios virtuales lo podemos hacer. Así es que bueno, pues le damos gracias a nuestro Dios y pues vamos a poner todo este tiempo en sus manos y que seamos dirigidos por su Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Yo les invito que cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón, y aquí, de acuerdo a lo que está escrito en su palabra en el versículo en el Salmo 119, vamos a ver que le estamos pidiendo al Señor que nos enseñe conforme a su palabra, que nos enseñe sus estatutos. Vamos a iniciar la oración. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias por la vida abundante que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados, lo que hayamos hecho en contra tuya, que haya herido tu corazón, Señor, tu espíritu. Perdónanos, y así como tú nos perdonas, te pedimos que nos ayudes a perdonar, Señor, también a los que nos han ofendido. No queremos que nada enturbe este tiempo precioso en que podamos disfrutar, aprender, ser instruidos en tu palabra, Señor, para conocerte más, para tener mejor comunión contigo a través de tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Señor, echamos toda nuestra ansiedad sobre de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Así es que este tiempo que es para ti, no queremos, Señor, distraernos, y queremos, Señor, aprender, pues no hay otra verdad fuera de tu palabra. Sumamente pura es tu palabra, y la suma de tu palabra es la verdad. Te pedimos, Señor, que en esta tarde seamos enseñados por tu Espíritu Santo y que la podamos poner por obra para que andemos como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto perseverantemente unidos a la vid que es Jesucristo, para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque eres un Dios de amor, un Dios de consolación. Tú, Dios, eres maravilloso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema que hoy puso el Señor en mi corazón para compartirlo es un tema que es de vital importancia. Una persona que ha nacido de nuevo no puede llevar una vida conforme a la voluntad de Dios si la presencia del Espíritu Santo no mora en nosotros. De ahí que este tema es tan importante. El Señor puso en mi corazón este tema y está
basado la mayor parte en el Evangelio de Juan, capítulo 14, de los versículos 15 al 26. Es donde está más la enseñanza, pero también abarcamos otros versículos. Y el nombre del tema es la presencia del Espíritu Santo. Así es que yo te invito a que abras tu palabra, la palabra de Dios, la Biblia, ya que ahorita no tenemos pantallas y esto para ir juntos leyéndolas en la pantalla, pero sí la podemos ir leyendo en la palabra escrita. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Ahí, si te fijas, habla de que es la promesa del Espíritu Santo. Nuevamente el título es la presencia del Espíritu Santo. Aquí en Juan 14, a partir del versículo 15, ahí vemos cómo Jesús nos va a hablar de la promesa del Espíritu Santo. Iniciamos, vamos a darle lectura a todos estos versículos que nos vaya dando más entendimiento el Señor a través de toda la lectura de ellos. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado? ¿Qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: sí. Y el Señor le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Esta es la preciosa palabra de Dios y la ponemos en manos de Dios para que Él nos siga instruyendo a través de todo este tiempo, en el nombre de Jesús. En este pasaje estamos viendo nuevamente al Dios triuno. La palabra Trinidad no se halla en la Biblia, pero sí nos da la idea que la palabra Trinidad quiere decir triunidad, 3 en 1. Sin embargo, desde Génesis hasta Apocalipsis, las Sagradas Escrituras nos enseñan sobre la doctrina de la Trinidad. Y esta es una doctrina básica para nosotros los cristianos. La palabra Trinidad es un concepto cristiano del Dios triuno o Dios trino, que significa que la única naturaleza divina es una unidad de 3 personas distintas y que cada persona es plenamente Dios. Y las 3 personas distintas, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, poseen los mismos atributos.
y hay un solo Dios. Esto lo enseña muy claro la Biblia. Ahí en Deuteronomio 6:4, vamos por favor al libro de Deuteronomio. Ahí dice, Moisés escribió, inspirado por el Espíritu Santo: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así es que Dios se ha revelado como tres personas distintas. Nuevamente, son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos hablando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esta doctrina se encuentra basada en la autorrevelación en Jesús, quien como Hijo reveló al Padre y derramó el Espíritu Santo. Así es que en esta tarde vamos a ver quién es el Espíritu Santo. En muchas alabanzas oímos al Espíritu Santo que venga, que nos llene. En la palabra de Dios vemos al Espíritu Santo. Y Él es Dios. No es una fuerza, es una persona. Así es que vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Nuevamente, es una persona y es Dios Santo, igual que el Padre e igual que el Hijo. No es que está 1, 2 y 3, no, están en el mismo nivel, están siendo una unidad. El Señor Jesucristo nos dice en Juan, desde el capítulo 14 al 16, que estamos viendo estas porciones de las Sagradas Escrituras, lo vital que es conocer al Espíritu Santo. La iglesia necesita al Espíritu Santo. Es imposible que la iglesia siga avanzando si la presencia del Espíritu Santo no está en la iglesia, ya que esto nos lo habló el Señor Jesús. Como vemos aquí en el capítulo 14, ya estaba próxima su partida. Y el Señor Jesucristo exhorta a sus discípulos a que permanecieran en Jesús. Así es que bueno, como ya leímos todos los anteriores versículos, vamos a ir escudriñando algunos. Dice en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Aquí el Señor Jesús nos dice que si le amamos, le obedeceremos. Fíjense, si me aman, guardarán mis mandamientos. La palabra guardaréis es del griego teresete. Esto es, que el hombre o la mujer que ama a Jesús cumplirá con sus mandamientos. No es una opción, es un mandato. Y buscará. El hombre que ama a Jesús, la mujer que ama a Jesús, buscará hacer lo que a Jesús le agrada por medio de la fe, caminando en compañerismo siempre con Jesús, y ya no andará en una vida de pecado continuo. Eso ya quedó atrás. Los que han nacido de nuevo. Vamos a ver esto en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 dice, todo el que permanece en él, o sea, en Jesús, no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Así es que la partida de Jesús nos daría lugar a la venida del Espíritu Santo, como lo vemos en el versículo 7 del capítulo de Juan 16. Dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, yo os lo enviaré. ¿Quién nos lo enviaría? Jesús. Y volviendo al capítulo 14, en el versículo 16, vemos esto mismo, es una afirmación, dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Vamos a ver un poquito dice, y yo rogaré, Él os dará otro. La palabra otro es del griego ayón, otro de la misma clase que Jesús, otro consolador. Y consolador también es del griego paracletón, que es ayudador, abogado, uno de la misma naturaleza que Jesús. Si recordamos ahí en Primera de Juan, capítulo 2, dice que Jesús es nuestro abogado, pues el Espíritu Santo es de la misma naturaleza, pero es el otro abogado para que esté con nosotros para siempre. Esto es maravilloso, porque no nada más vendrá por tiempos o por espacios, sino que el Espíritu Santo ya viene a morar a nuestra vida. El Espíritu Santo es el consolador. Y aquí, como vemos, no vendrá sobre todas las personas. Muchos dicen, sí, yo conozco al Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo, y lo mencionan mucho, pero no conocen a Jesús y ni siquiera han recibido a Jesús. Así es que el Consolador no vendrá sobre todas las personas. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el otro Consolador, no vendrá sobre todas las personas, sino que vendrá sobre las personas, como lo vimos en el versículo 15, que dice que los que aman a Jesús, aquí en el versículo 15, que dice que los que le aman guardarán sus mandamientos y Él rogará para enviarles el Consolador. Así es que, como vemos, el Consolador se vendrá y posará, morará sobre las personas que aman a Jesús, que le han recibido en su corazón como su Salvador y que se han rendido a su señorío. Así es que cuando nos han compartido las buenas nuevas de salvación y creemos que Jesús es el único Hijo de Dios que vino a salvarnos, que Él es el Mesías, y le pedimos que nos perdone nuestros pecados por la fe en su sacrificio, siendo justificados por la fe en su sacrificio, y le pedimos que venga a morar a nuestro corazón, ahí le estamos abriendo nuestro corazón y pidiéndole que entre Jesús y more, y que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí estamos naciendo de nuevo, y entonces sí, sobre los que ya han nacido de nuevo vendrá el Espíritu Santo. Y como vemos en el mismo versículo 16 de aquí de Juan 14, dice y yo rogaré, o sea que el mismo Señor Jesús es nuestro intercesor y dice que Él rogará al Padre. Jesús es nuestro mediador y el que hace posible recibir al Espíritu Santo. Y no podemos saltarnos pasos. Dios envió a Jesús, Jesús es nuestro Señor y Salvador, y ahora sí, una vez que hemos recibido a Jesús, ahora sí viene también el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo también es el Espíritu de verdad. Y ahorita en estos tiempos también que estamos viviendo tanta apostasía, es importante ser dirigidos por el Espíritu de verdad. Aquí en Juan 14, 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero nosotros sí le conocemos porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así es que el Espíritu de verdad que mora en nosotros es en los hijos de Dios. Aquí en Juan 15, 26, estamos viendo a grandes pasos así los capítulos 14 al 16, pero ahorita en Juan 15 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.
Aquí Jesús está hablándole a sus discípulos, ahí en Juan 15. Dice, porque ustedes estuvieron conmigo desde el principio. Y él ahí les marca a sus discípulos que estén permaneciendo en él. Así es que él les está hablando allí a sus discípulos, los que convivieron con él diariamente, a sus testigos oculares, los que vieron sus obras portentosas, los que vieron la compasión de Jesús por la gente, manteniendo viva una comunión con Jesús mediante la fe y que permanecieron con Jesús desde el principio. Haciendo la diferencia el apóstol Juan del espíritu del error. Aquí vemos que en el mundo está el espíritu del error, pero los que moraban pero el espíritu que mora en los discípulos es el espíritu de verdad. Aquí en primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. Está escribiendo el apóstol Juan en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conoceremos el espíritu de la verdad y del espíritu de error. O sea que el espíritu que mora en los hijos de Dios es el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Y el que no conoce, y como dice aquí, el que no es de Dios no oye al Espíritu de verdad. Y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Hace que las personas incrédulas solo creen en lo que ven, en lo físico, en lo material, en lo que les gusta. Rechazan a Jesús, pues no aman a Jesús ni les importa nada de lo que Jesús diga. No les interesa en conocerlo, por lo tanto no quieren conocer el Espíritu de Cristo. Así es que es muy importante esta enseñanza. Aquí Jesús sí les refirió a ellos que deberían de permanecer en Jesús. Y esto también es una enseñanza para nosotros, los discípulos de la iglesia del día de hoy. Debemos de permanecer en Jesús. Aquí vemos esta enseñanza en Juan 14:20 dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado? ¿Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Qué extraordinario es esto que acabamos de leer. Vamos a volverlo a leer. Dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama. Esto era lo que necesitábamos para que viniera el Espíritu Santo, amar a Jesús, guardará su palabra. Si yo amo a Jesús, porque yo lo amo, yo voy a guardar su palabra. Y mi Padre lo amará, y por esto el Dios Padre me amará. Y vendrá a nosotros. O sea, viene Jesús, viene Dios el Hijo, viene Dios el Padre, y van a ser morada con nosotros, en nuestro corazón. Así es que, si ya había venido Jesús, viene el Espíritu Santo y también el Padre. Esto es maravilloso. Seremos morada para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Dios triuno morando en tu corazón y en mi corazón. Cuando como discípulos de Jesús atravesamos pruebas muy difíciles, enfermedades, abandono, persecución,
traición, el saber que Dios, el soberano Dios del universo, el creador de todo lo que vemos y también de lo que no vemos, nos ama y que mora en nosotros, sintiendo su amor, teniendo comunión con Él, recibiendo su perdón que nos ha dado a través de Jesucristo. Esto nos impulsa a seguir adelante. No es por una emoción, sino por la presencia de su Espíritu Santo que mora en nosotros y nos va a ir conformando a través de todas estas situaciones conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así es que nadie puede hacer esto si no es por la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nadie lo puede hacer. Aquí en el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 3:18 dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como el del Señor, como por el Señor, el Espíritu. Así que vemos que el Espíritu Santo estará presente en la vida de todo discípulo. Si tú amas a Jesús y le has recibido como tu Señor y Salvador y le amas, vivirás en comunión con Jesús, en compañerismo con Él. Y esto también quiere decir que estaremos leyendo su palabra, porque no podemos amar a alguien que no conocemos. Y Dios se ha revelado a través de su palabra. Y aquí es donde vamos a conocer estas verdades gloriosas y vamos a conocer cómo Dios te ama y quiere tener esta comunión íntima, esta relación, esta coinonía contigo por medio de Jesucristo. En el libro de Hechos vemos que es muy importante ser llenos. Es necesario, es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Por eso a veces nos sentimos cansados, agotados, porque no hemos estado leyendo la palabra, porque no hemos estado en oración. Y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo todo el tiempo, todos los días. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 13, vemos esto. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Vamos a leer del Hechos capítulo 2, de los versículos 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí la iglesia estaba temerosa, pero estaban obedeciendo el mandato que les dijo Jesús, que permanecieran unidos hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos para que fueran sus testigos. Entonces aquí vemos que eso es lo que estaban haciendo, obedeciendo a Jesús. ¿Por qué? Porque le amaban. Y dice, y todos en el versículo 4, en el 3 nos saltamos, dice, en el 2, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. ¡Qué maravilloso! Vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. A partir de ahorita, a partir de este momento que vemos la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia,
marcó uno de los momentos más extraordinarios e importantes de la historia de la iglesia. Y vamos a ver aquí que dice que los discípulos permanecieron unánimes. ¿Qué quiere decir que estaban unánimes? Y esto es una enseñanza tremenda para los días de hoy, porque hay mucha división en la iglesia. Entonces lo que tenemos, una de las oraciones que orar para un avivamiento es que haya una unidad, que estemos unánimes, que entre nosotros no haya obras de la carne, inmoralidades, impurezas, sensualidades, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Todo esto lo encontramos en Gálatas 5:21, que no haya entre nosotros envidias, borracheras, ni cosas semejantes. Debemos estar unánimes pidiendo y clamando al Señor para que haya un avivamiento de los últimos tiempos como nunca antes. Es muy necesario. Así es que este es el propósito para ser llenos, el que permanezcamos en oración, unánimes, que no haya todas estas cosas que ya vimos, que es lo que nos divide. Y el Espíritu Santo vino al corazón del discípulo, de todos los discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Y si tú eres un seguidor de Jesús, eres un discípulo, para recibir el poder, para ser testigos de Cristo y realizar el ministerio que Jesús ha dejado a su iglesia. Y estos son esos tiempos que profetizó el profeta Joel. Mucho tiempo atrás estamos viviendo, estos son esos días que profetizó el profeta Joel. Estamos viviendo los últimos días. Los últimos días estamos viviendo desde que Jesús vino, acá nació y ya los empezamos a vivir. Y estos son aquellos, y aquí como dice, estos son esos días en que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Vamos a leerlo. El Espíritu Santo va a venir a morar sobre cada uno de los que tienen a Jesús. Dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Y estos son los últimos días. Cuando un hombre que escucha el Evangelio y le rinde su vida al señorío de Jesucristo, recibiéndolo como su Señor y Salvador, como lo vimos desde un principio de que empezó esta enseñanza, viene a ser bautizado por el Espíritu Santo, convirtiéndose en un hijo de Dios. Y ahora es colocado dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13 y dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu de Dios, Espíritu Santo. Así es que bueno, pues ya debido al tiempo que ya ha transcurrido, pues llegamos a la conclusión. Una vez que el hombre es salvo, debe de continuar obedeciendo el mandato de ser lleno del Espíritu Santo constantemente para hablar con denuedo la palabra. Queremos seguir viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, sigamos pidiéndole al Señor día a día que nos llene de su Espíritu Santo. Aquí en el libro de Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, están orando los discípulos, dice, permite que tus siervos hablen tu
palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Y no nada más sobre los líderes como Moisés o Josué o que venía en el Antiguo Testamento sobre las personas para determinadas ocasiones o determinadas obras que tenían que hacer para Dios. Ahora estamos viviendo un tiempo de gracia y el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todo persona, como vemos que ha recibido a Jesús, sobre ti, sobre mí, y recibimos la llenura, el Espíritu Santo morando sobre cada hijo de Dios y todo el tiempo. Y por lo que tenemos que tener esta comunión íntima y estar pidiendo constantemente la llenura de su Espíritu. El apóstol Pablo nos dice, por tanto, en el libro de Efesios 15, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15, dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y como nos está diciendo aquí, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos, dijo aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sed llenos. Aquí está el mandato de que seamos llenos del Espíritu. Y ahora sí, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones y dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y estas son tremendas enseñanzas. Estemos donde lo que estemos haciendo, que tengamos gratitud con Dios. Aquí dice, alabando a Dios en nuestros corazones y dando siempre gracias por todo. Así es que ya no andemos hablando ni con maldicencias, ni con ira, ni con enojo, sino hablando entre nosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, alabando a Dios en nuestro corazón y dando siempre gracias por todo. Esto es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos en todo momento y sometiéndonos unos a otros por temor a Cristo. Y pues quisiera en este momento que ya vimos lo importante, lo vital y lo necesario que como hijos de Dios es estar llenos de su presencia para poder ser testigos de Jesús, para dar la palabra con denuedo y para andar como es digno de Dios, pues yo quisiera que primeramente, si alguna persona que nos está viendo a través de estos medios nunca ha hecho a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, hoy es el día en el que tú puedes venir y recibir a Jesús en tu corazón para que venga a habitar a ti, para que venga a morar a ti el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración para los que nunca han hecho una oración como esta y posteriormente vamos a continuar la oración para ser llenos del Espíritu Santo, soltando todas las cargas y pidiendo que venga esa llenura y nos dé la fuerza, nos dé
la tenacidad, nos dé la constancia para permanecer en Cristo, hablando con valentía la palabra de Dios. Su Espíritu Santo morando en ti y en mí. Pues le damos gracias a Dios por esta preciosa palabra. Yo te pido que inclines tu rostro pero sí abramos nuestro corazón. Si tú has venido hoy cansado, fatigado, el Señor Jesús te dice que vengas, todo el que esté cansado y trabajado, y Él les dará descanso para su alma. Y que llevemos su yugo, que es fácil, y ligera su carga. Hoy es el día de nuestra salvación. Padre eterno, Dios todopoderoso, te suplicamos en esta tarde que nos perdones todos nuestros pecados. Andábamos errantes sin conocer la verdad, pero hoy nos has abierto los ojos para volvernos a ti, el único Dios verdadero, al único Dios vivo, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, para que a través de la fe de Jesús nuestros pecados sean perdonados y podamos recibir el regalo de la vida eterna. Señor Jesús, en esta tarde te suplico que vengas a morar a mi corazón. Estoy cansado, estoy fatigado, estoy cansada, Señor. Necesito de ti. Yo creo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios, y que eres el único que podía salvarme. A través de tu sangre preciosa te suplico me laves mi corazón y vengas tú a morar a mi corazón. Señor Jesús, te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador personal. Y recibo de ti el regalo de la vida eterna, pues por mis medios nunca lo hubiera podido tener. Y te suplico, Señor Jesús, que envíes tu Espíritu Santo, que sea lleno de tu Espíritu Santo, que sea sumergido en tu Espíritu Santo, para que yo pueda andar una vida conforme a tu voluntad, agradándote en todo, Señor, y perseverando en ti, Cristo, hasta que tú vengas por mí. Gracias, Padre, porque ahora tú eres nuestro Padre y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y para los que ya continúan su camino en el camino del Señor, unidos, permaneciendo en la vid verdadera que es Jesús, pidamos en esta tarde con todo nuestro corazón el ser llenos de su Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos en este momento que envíes tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos la llenura del Espíritu, de tu Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo y llénanos de tu presencia. Que venga tu Espíritu, Señor, y pudra todo yugo, lo que no te agrada que haya en nosotros. Ven Espíritu Santo y renuévanos, Señor. Ven Espíritu Santo, te lo suplicamos, que nos sanes, que nos liberes en el nombre de Jesús. Te necesitamos. Gimamos, clamemos y pidamos que venga su Espíritu Santo, más que el aire que respiramos, que venga la unción poderosa de su Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y que en este momento seamos llenos de tu presencia.
Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, Señor, para poder seguir en comunión íntima con Jesús todos los días. Danos de tu revelación, Señor, para escudriñar tu palabra y para hablar tu palabra con denuedo a todo aquel que nos demanda de la fe que tenemos, de la esperanza que tenemos nosotros, Señor, y que al hablar tu palabra vaya acompañada, Señor, de toda clase de signos, señales portentosas para que se vuelvan al único Dios vivo y a Jesucristo a quien ha enviado. Pues esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay un fluir poderoso del Espíritu Santo rompiendo cadenas, sanando personas. Sigue recibiendo unos minutos más del río que está fluyendo, del río de Dios que está fluyendo de su Espíritu sobre toda carne, sobre toda persona que ha recibido a Jesús, que Jesús mora en ella. Ven Espíritu Santo y llénanos, llénanos. No te distraigas, sigue recibiendo de esa llenura. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está guardando tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que hoy nos das. Gracias, Señor. No hay nada que pueda compararse a estar en tu presencia. A ti te damos, Señor, las gracias, Señor Jesucristo, porque todo esto es posible solamente por tu sangre que nos ha justificado y por tu misericordia que haces posible que el Espíritu Santo more en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Espíritu Santo. Permanezcamos unos momentos más dejando que el Espíritu Santo siga derramando de su preciosa presencia y seamos llenos de su presencia. Amarabashikara, ven Espíritu Santo, fluye, 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 y el amor de Dios está siendo ser derramado sobre cada uno de nosotros. Ese temor, esa angustia se está yendo, porque el amor de Dios está siendo derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo y llénanos, llénanos, Señor, de tu preciosa presencia. Ambarabashikara, ven Espíritu Santo, Ambarabashikara, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tu presencia está aquí con nosotros. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia, también por tu palabra y al que está sentado en el trono, al Dios soberano, al único y sabio Dios. Y a Jesucristo, al Cordero inmolado, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, que nos permites estar aquí. Gracias por abrir sus hogares para escuchar esta preciosa palabra de Dios y estar como un pueblo, como un cuerpo en Cristo, recibiendo todas estas bondades de Dios. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, siga guardando su mente y su corazón en Cristo Jesús. Les envío un fraternal abrazo y que sigan llenándose en este día de la presencia de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesús, quien les ama, les bendiga.
Gracias, hermanos.